Amigos y amigas del metaverso, espero que se encuentren muy bien. Por acá les saluda Rafucho y hoy les traigo un video acerca de varias cosas que puedes hacer dentro del ecosistema OVR. Vamos a hacer un paseo tanto en la aplicación como varias cosas que ya están saliendo nueva en la web de OVR. Vamos a ver un poco cómo está el token, el precio, por ahí está en un buen punto de compra y hasta el final les voy a presentar un proyectico dentro del metaverso que estoy comenzando a conocer, que estoy comenzando a investigar y que muy posiblemente les comparta por acá en el canal. Así que agradeciéndoles, ya somos 200 suscriptores, no lo pensaba hace 5 meses cuando arranqué con los videos. Gracias por el apoyo, gracias por todos los mensajes que me han escrito al privado, trato de estar con ustedes respondiendo, creo que no se me queda alguno por fuera y lo voy a seguir haciendo mientras el tiempo me lo permita. Así que recuerda suscribirte, recuerda darle like a este video si te gusta la información y si crees que este contenido te ayuda. Y si deseas, pues compárteselo a algún amigo que esté pensando o que esté investigando acerca de todo lo que significa el metaverso. No sin más, comenzamos. Muy bien, amigos. Lo primero que vamos a hablar un poco es cómo está el token hoy. El token está casualmente a $2. Como lo habíamos estudiado, él obviamente tuvo su subida, él va a corregir. Hoy el mercado como tal está corrigiendo en general. Y podemos ver, de acuerdo al último análisis que hicimos en el streaming, que está tocando nuestro primer punto de recompra, por así decirlo, de compra, ya que tuvo su gran subida y obviamente en este momento está corrigiendo, pero fíjense que aquí hay una área de negociación que está tocando y fíjense cómo ya hay órdenes de compra. Desde el 1,72 centavos ya hay personas comprando allí. Posiblemente el mercado siga corrigiendo, así que esta es una muy buena zona para entrar si aún no entras dentro del token OVR. Y esta es una segunda, ya esta sería la más importante porque fíjense todo el tiempo que pasó en esta zona. Así que si aún no estás dentro de OVR, considera entrar en alguna de estas dos zonas de acuerdo a tu liquidez y obviamente de acuerdo a tu investigación. Acá no te vamos a dar recomendaciones de inversión, tú eres el responsable de tu dinero. Solamente comparto proyectos y comparto en este sentido lo que yo considero que puede ir bien y que a mí me ha ido bien. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer con OVR, con el token OVR dentro del metaverso de OVR? Obviamente holdear. He hecho un video de cómo comprar el token, de pasar desde tus dólares desde Binance a la MetaMask y comprar en PancakeSwap para holdear, no para cruzarlo al bridge por la red de Ethereum, ni gastar en gas, ni gastar en fee. No, lo primero que puedes hacer es holdear. Ya hemos hablado anteriormente en el video, en el canal acerca de eso. Eso sería lo primero que tú puedes hacer. Lo segundo, obviamente, ya es llevarlo dentro de la plataforma a la web de OVR para que desde allí tú simplemente puedas hacer staking. Esa es una posibilidad. Puedes poner todos tus tokens OVR a hacer staking. Adicional, puedes comprar hexágonos en la ciudad donde tú vivas o bueno, de acuerdo a tu investigación, puedes ir haciendo compras en cualquier parte del mundo porque no estás limitado ni limitada. Entonces, fíjense, este pequeño ejemplo que yo investigando me conseguí hoy. Fíjense, aquella persona o aquellas personas que invirtieron en el Yankee Stadium, por poner un punto icónico de la ciudad de New York. Miren, ya todo eso está vendido, pero vean en cuánto compraron este hexágono, por así decirlo, cuando lo llegaron a comprar. Pero no me está mostrando. Lo más seguro es que lo compraron por menos de 10 OVR. Pero ya dentro de este rango, por así decirlo, de esta zona, ya hay hexágonos que tienen esta palabra, que es la palabra live, que son experiencias en vivo de realidad aumentada. Eso es algo que tú vas a poder hacer dentro del ecosistema OVR. Y fíjate que salió hoy en el Twitter del proyecto OVR de Reality. Entonces aquí te dice que lo has visto en películas, pero ahora es una realidad con OVR. Tu avatar puede teletransportarse a un entorno virtual para encontrarse con tus amigos y tu cuerpo real controlará a tu avatar en tiempo real mientras interactúa con tus amigos. Eso es realidad aumentada, eso es
lo que dice el proyecto, realmente lo que has visto anteriormente en películas. Eso es otra cosa que vas a poder hacer tú dentro del proyecto VR y que van a poder hacer personas dentro de los hexágonos que tú tengas, dentro de las LAN que tú hayas comprado. Porque es que no solamente la vas a tener allí para que lleven polvo, por así decirlo. Vas a tener allí para ponerlo a trabajar cuando obviamente este ecosistema vaya creciendo. Por esa razón es que aún yo no entiendo cómo este proyecto, que para mí es el que está, es uno de los que están más avanzados, no tenga tanta cabida o no tenga tanto reconocimiento. Por eso es que le veo una gran área de oportunidad. Entonces fíjense, aquí está cómo crear tu avatar, eso lo vas a poder hacer en la aplicación, voy a sacar un video de cómo hacerlo y te vas a poder conectar a las experiencias en vivo que en este momento, en un ratiquito te voy a mostrar una que hice hoy. Entonces, ya esto netamente es actualización que saca la plataforma hoy, por eso te invito a seguir el tweet del proyecto. Adicional, fíjense, ya disculpen. Ya Cointelegraph está mencionando el metaverso VR. Ya sacó un artículo donde comienzan a mencionar proyectos y fíjense quién ya aparece reflejado. Entonces no se extrañen que mientras más personas vayan conociendo, el token vaya subiendo. Y lo interesante es que tú, de acuerdo a tu investigación, ya estés dentro. Entonces, primero que puedes hacer, holdear. Lo segundo que puedes hacer es llevarlo a la plataforma y hacer tu compra de hexágonos en la ciudad donde vivas o en cualquier parte del mundo. Lo tercero que tú puedes hacer es comenzar a interactuar con la aplicación, así como te estoy compartiendo acá en el video. Estos son videos que yo grabé con mi celular esta tarde. Entonces, ¿qué es lo que vas a poder hacer? A poder loguearte, vas a poder ver experiencias en ciertos puntos de tu ciudad donde la realidad que estás viviendo realmente va a comenzar a ser aumentada y vas a comenzar a vivir experiencias. Si te fijas allí, en este momento van a salir ciertos detalles, ciertos hexágonos donde de acuerdo al clic que tú le des, van a comenzar a salir cosas. Eso lo tienes que hacer tú en tu teléfono. ¿Qué te recomiendo yo? Bueno, tenerle paciencia porque dependiendo de donde tú estés, dependiendo de tu señal de internet donde estés, a veces puede cargar un poco, puede tardar en descargar dichas experiencias. Vas a tener un mapa donde se van a ver todos los hexágonos que en lo que está dividido ese sector en el que tú estás y obviamente caminando vas a encontrar experiencias. Yo no sé si tú ves allí en los bordes que se ve una forma de hexágono. Bueno, es todo lo que está dentro de ese hexágono. Y en ese hexágono, donde yo estaba en ese momento, fíjate que hay una experiencia para poder tener realidad aumentada, por ejemplo, de Egipto. Fíjate cómo donde yo estaba, que era un estacionamiento, se transforma en un desierto de Egipto con pirámides. Como para que tengas un ejemplo de lo que significa la realidad aumentada que ya OVR tiene. Imagínate cuando esto comience a ser explotado por firmas comerciales, que comience a ser explotado por publicidad y que tú tengas hexágono que los alquiles y que se los ofrezcas a esas empresas para que puedan publicitar. Piensa un poquito en futuro. Entonces, seguimos avanzando con otro video que yo pude grabar allí. Fíjate cómo comienzan a aparecer algunos cofres para la búsqueda del tesoro que tú también lo vas a poder encontrar en la aplicación. Para eso te invito a descargar la aplicación de OVR. Acá tú tienes la información en la página web oficial. Simplemente caminando te vas a encontrar con todo lo que exista, por así decirlo, en el sector donde tú estás. De acuerdo a tu nivel, ya puede ser que decidas comprar y suscribirte para tener acceso a más cofres. En mi caso, yo ya en esa cuenta agoté los intentos para buscar lo que es el tesoro, por así decirlo. Tienes lo que es galería de arte. Eso es otra cosa que tú vas a poder desarrollar. Por allí me lo preguntaba una amiga en el privado, en los comentarios de los videos. Rafael, soy diseñadora. ¿Qué crees tú? ¿Crees que tenga futuro mi profesión en el proyecto? Y fíjate este video, amiga. Si tú trabajas con arte, si tú trabajas con diseño, tú puedes tener tu propio, por así decirlo, universo y metaverso donde coloques tu información.
para que otras personas la consuman. Y quien quita más adelante se convierta en un marketplace donde comiences a vender dicho arte, por así decirlo. Fíjense, todo eso es en la calle. O sea, es la realidad aumentada de lo que se vive, por así decirlo. ¿Qué otra cosa vas a poder desarrollar? Experiencias en vivo, como la que te compartió el tweet de la aplicación. Fíjate que tú vas caminando y en cualquier lugar o en cualquier hexágono donde te encuentres, con solamente dar clic y seleccionar lo que tú quieres ver, fíjate cómo aparece allí de un momento a otro, donde tú decidas colocar el punto, un automóvil gigante. Y nuevamente acá quiero expandir tu visión. Fíjense cómo en la mitad de la calle aparece ese Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué va a pasar en tus hexágonos cuando tú mismo comiences a crear esas realidades? O cuando se los ofrezcas a personas o a empresas o a firmas comerciales que tengan la posibilidad de manejar esa información, de construir un metaverso. Amigos, amigas, es algo muy importante que tal vez aún no tenemos el gran conocimiento para poderlo afrontar, pero estamos en el camino, vamos ahí adelantando. Y lo último que tú puedes hacer, aparte de las experiencias en vivo, que para eso hay que crear un avatar, voy a trabajar en otro video para eso, es lo que es la búsqueda del tesoro, que así comienza la mayoría en OVR. Comienzas, descargas la aplicación, creas tu cuenta, te logueas, haces todo lo que es el emparejamiento, que para eso te tengo videos acá en la lista de reproducción que te está saliendo en este momento, y tú comienzas a buscar cofres. Los cofres te van a dar premios, por así decirlo, aleatorios. Te puedes ganar desde 0,5 OVR hasta 100 OVR de un solo golpe. Lo importante es que hagas el trabajo. Él te va a permitir buscar, si no me equivoco, hasta 5 intentos, uno al día. Y ya luego del quinto tú necesitas suscribirte a la plataforma para que te vaya desbloqueando intentos. Vas a tener que caminar bastante, sí. Muchas personas te van a ver como si estuvieses loco porque vas a estar con el teléfono hacia arriba, hacia abajo, moviéndolo, hasta que de un momento a otro consigues el cofrecito, te aparece, le das clic y sale tu premio. Eso está diseñado para que en cualquier hexágono aparezca. Fíjense cómo está apareciendo allí el cofre. Y en este sentido a mí me dio 0.5 token de OVR. Esos OVR los vas a poder canjear, que fue una de las preguntas que hicieron mis amigos durante el streaming del domingo. Por acá nos dicen que a los 100 tokens que tú puedas, por así decirlo, tener dentro de la aplicación, vas a poder canjearlos. Aquí te está diciendo en el tweet, los usuarios ahora pueden intercambiar sus tokens OVR obtenidos de Treasure Hunt 1.0 en tokens administrados por OVR, máximo de 100 tokens por mes. ¿Cuál de estas actualizaciones te invita más? Tal, aquí tú le das clic y te va a mostrar todas las actualizaciones que ha tenido la plataforma en el periodo de tiempo en el que están, valga la redundancia, trabajando y actualizando. Así que, haciendo un pequeño resumen, ¿qué podemos hacer, amigos? ¿Qué podemos hacer, amigas? Simple. Holdear. Comprar hexágonos. Comenzar a construir experiencias de realidad aumentada dentro de la plataforma. Obviamente para eso hay que tener cierto conocimiento o desarrollar tutoriales allí dentro de esa área. En mi caso no es mi expertise, todavía no me meto en eso. Tercero, tú puedes participar en lo que son los eventos en vivo con tu avatar, puedes participar en juegos que son Play to Earn, que creo que no está habilitado para todas las ciudades del mundo. En este momento vi que había un juego habilitado en Shanghái. Si hay alguno de nuestros seguidores en Shanghái, comente si puede acceder. Puede, obviamente, ver desde la aplicación experiencias tipo la que te compartí de Egipto, tipo la Capilla Sixtina, la experiencia que viste allí del modelado del auto. Y obviamente puedes acceder a lo que es la búsqueda del tesoro para que vayas ganando tokens de OVR. Y obviamente puedes ir holdeando, por así decirlo, mientras poco a poco comienzas a investigar y a invertir en el proyecto. Esa sería la información que había preparado para ti la noche de hoy.
para que tengas idea de lo que puedes hacer. ¿Y por qué preparo este tipo de contenidos? Porque ustedes me lo piden en el YouTube, en los comentarios. Una amiga me dijo, Rafael, ¿me puedes decir qué puedo hacer yo dentro de OBR? Aquí está el video de lo que tú puedes hacer. Si te gusta esta información, simplemente lo único que yo te pido es que te suscribas al canal, que compartas este video y si te gusta, regálame un like para poder seguir creando contenido. No solamente de OBR, sino de cualquier otro proyecto dentro del metaverso. Y por eso les dije que les traía un proyecto antes de finalizar, que vengo investigando, vengo viendo, me llama la atención porque tiene eventos en vivo, tiene música, tiene conciertos, tiene mucha relación con todo el gaming y ese proyecto se llama Épica. Yo no he entrado, no he comprado el token, solamente se los voy dejando para que ustedes vayan analizando. Esto también es metaverso, combinado con NFT, combinado con eventos. Fíjense sus partners, van a sacar aplicación, tienen que hacer su investigación. Fíjense este pequeño gran partner, por así decirlo. Entonces hagan su investigación acerca de Épica. Yo voy a seguir haciéndola. Cuando esté seguro y termine lo que necesito conocer, entraré al proyecto, les compartiré cómo comprar el token y si alguno decide entrar, pues bueno, seguiremos informando. Así que amigos, amigas, espero que se encuentren muy bien. Gracias nuevamente por apoyarme en este tipo de contenidos. No sin más, te invito a que te suscribas, le prendas la campanita, comparte este video con un amigo, dale un pedazo de like a este video y si gustas, coméntame acá qué otro contenido del metaverso, de OBR o qué otro proyecto quisiera que estudiáramos para poder seguir creciendo, para poder seguir creando comunidad en todo el metaverso. Espero que se encuentren muy bien y les envío un muy fuerte abrazo. Que estén bien. Chao, chao.